El domingo del ciclo C de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 3, 15 al 16 y 21 al 22. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectativa, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: Yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Hoy empezamos el tiempo ordinario con la fiesta del bautismo de Jesús. Con esta fiesta la Iglesia nos invita a iniciar las meditaciones de su vida pública. El tiempo ordinario consta de 34 semanas y se caracteriza por el color verde. Durante este tiempo la Iglesia nos invita a conocer más a Jesús. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué hace? ¿Qué le preocupa? ¿A quiénes se acerca? ¿Cómo actúa? Y al ir conociéndolo más vamos a quererlo. Y más vamos a querer buscarlo, seguirlo y estar con él. Bueno, pues el evento que marca el inicio de su vida pública fue su bautismo. Se trató de un momento importantísimo en la vida de Jesús, en donde públicamente manifestó su opción por buscar y hacer la voluntad de su Padre en todo. Este evento fue tan significativo que todos los evangelistas lo relatan. Hoy, en el ciclo C, comentaremos la versión que nos ofrece el evangelista Lucas. Para poder entender lo que sucedió en su bautismo, hay que tener en cuenta, primero, en qué consistía el bautismo de Juan, y luego, ¿por qué Jesús decide someterse a ese bautismo? Bueno, pues Juan el Bautista fue un hombre muy importante en tiempos de Jesús. Tan importante que el escritor judío Flavio Josefo, en su obra histórica, le dedica más líneas al Bautista que a Jesús. Juan fue un hombre muy carismático y un gran predicador que anunciaba la inminente llegada del reino de Dios. La anunciaba con mucha fuerza y la proponía como un juicio exigente a la humanidad. Decía que había que estar preparados para su llegada mediante el arrepentimiento, la conversión de corazón y la práctica de una vida recta. Y decía además que como signo de ese arrepentimiento y conversión a una vida nueva, había que bautizarse con agua. De esta manera, los bautizados se preparaban para la inminente llegada del reinado de Dios. Mucha gente lo seguía y se hacía bautizar por él en el río Jordán. En lo que se refiere a Jesús, no tenemos información directa de sus años de juventud y temprana madurez. Pero a partir de algunos pocos textos que hay en el Nuevo Testamento, podemos deducir que tuvo una juventud normal, como la de cualquier muchacho de la Galilea de su tiempo. Pablo, en su carta a los Filipenses 2:7, nos dice que se hizo semejante a nosotros. Y la carta a los Hebreos 2:17 nos dice que Jesús se pareció en todo a sus hermanos. Hemos pues de suponer que Jesús vivió como un judío normal de su época. Por eso la Iglesia siempre ha afirmado que además de ser verdadero y perfecto Dios, es también verdadero y perfecto hombre. Y afirmar que es verdadero y perfecto hombre es afirmar que tuvo que crecer, aprender y elegir como lo hacemos todos nosotros. Que tuvo carencias y necesidades. Los evangelios nos dicen, por ejemplo, que se cansaba y que tuvo hambre y sueño. Que tuvo dudas, tentaciones, sentimientos, deseos y esperanzas. Y se angustió, sufrió y, como todos nosotros, murió. Pero además la Iglesia afirma que Jesús fue un hombre totalmente íntegro y que si bien, como todos nosotros, tuvo tentaciones, siempre eligió acertadamente, es decir, siempre eligió hacer la voluntad de su Padre. Por eso afirma que fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, aquí nos encontramos con un problema. Si el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento y conversión, y Jesús, por no tener pecado, no tuvo de qué arrepentirse, ¿por qué se bautizó?
¿Qué significó para Jesús el bautismo? El relato de hoy intenta explicarnos esta dificultad y aclararnos el sentido de su bautismo. Tengamos presente que los evangelios son como catecismos, que tienen por objetivo enseñarnos acerca de Jesús. Y en este contexto de enseñanza, el bautismo es una especie de pórtico inaugural con el cual los evangelistas inician los relatos de la vida pública del Señor. Y el bautismo es aquel relato en donde se nos presenta a Jesús como el Mesías. Y para hacerlo, Lucas primero nos habla de las esperanzas del pueblo. En ese entonces el pueblo de Israel esperaba con ansias que llegase el Mesías. Sin embargo, debido a la figura tan carismática de Juan, la gente se preguntaba si no sería él el esperado, el que tenía que llegar. Es decir, la figura de Juan opacaba un poco la figura del verdadero Mesías. Lucas entonces nos muestra a Juan dejando las cosas en claro y afirmando que él no es el Mesías. Yo los bautizo con agua, dice el texto, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con esta afirmación, Juan deja en claro que el Mesías que viene es más grande que él, y que él no es digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. La imagen que usa Juan es muy gráfica, pues como saben, como gesto de hospitalidad, al hombre que llegaba de visita a una casa se le ofrecía un esclavo para que le lavase los pies. Pero aquí Juan, el gran Juan, dice que él, ante Jesús, ni siquiera es capaz de hacer la labor de un esclavo, pues no solo no es capaz de lavarle los pies, sino que ni siquiera es capaz de desatarle sus sandalias para hacerlo. Y segundo, dejen claro que él solo bautiza con agua. En cambio el Mesías, el que es más grande que él, bautizará con Espíritu Santo y fuego. La mención del Espíritu Santo nos está indicando que Dios estará con el Mesías esperado y que lo que él haga será obra de Dios. Y la mención del fuego nos está indicando la fuerza de su anuncio. Nos está indicando que su anuncio lo arrasará todo y lo purificará. Para nosotros, los que estamos leyendo el Evangelio de Lucas, ya nos queda claro que Juan el Bautista no es el esperado. Por tanto, tenemos que esperar a aquel que ni el extraordinario Juan Bautista se le puede comparar. Y entonces Lucas pasa a presentarnos a Jesús. Y lo va a hacer de una forma magistral. En pocas palabras, pero dando los signos suficientes para que reconozcamos que Jesús sí es el esperado. Primero nos dice que en un bautismo general Jesús también se bautizó. Es decir, se bautizó como todos nosotros, como uno más del pueblo, sin preferencias, sin nada especial que lo distinga. De esta forma comienza presentándonos al Mesías, al extraordinario Mesías, como un Mesías humilde que sale de en medio del pueblo sin hacer alarde ni llamar la atención. Y así nos enseña que el estilo de Dios, el estilo de Jesús, es el de la humildad, el de la discreción, la sencillez y el pasar desapercibido. Inmediatamente después, Lucas nos dice que Jesús, el Mesías que está presentando, es un hombre de una profunda e íntima relación con su Padre. Nos dice que en ese momento tan importante que marcó el inicio de su vida pública, Jesús está en oración. Presentarnos a Jesús en oración será una constante en Lucas, y especialmente nos lo presentará orando en los momentos más importantes y en los más difíciles de su vida. Por último, Lucas nos describe la intervención del Padre, que nos revela públicamente, para conocimiento de los lectores del Evangelio, que Jesús es el Mesías esperado. Y mientras oraba, nos dice el texto, se abrió el cielo. Ese cielo que había estado cerrado por siglos a causa de la decisión equivocada de los primeros hombres. Ahora se abre de nuevo para que Dios inicie en Jesús nuevas relaciones con la humanidad. Luego dice que bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Se trata del Espíritu Santo que acaba de anunciar Juan, como una señal para reconocer al Mesías. Y como Jesús tiene el Espíritu Santo, pues está totalmente imbuido en el Padre, él podrá bautizar en Espíritu Santo. Y dice que vino entonces una voz del cielo diciendo: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.
Finalmente, se oye la declaración formal del Padre anunciando que Jesús, el que está siendo bautizado, es el esperado, su Hijo amado, su predilecto. Esta pues es la forma como Lucas nos presenta a Jesús como el Mesías esperado y así da inicio a su vida pública. En conclusión, y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué se bautizó Jesús si no tuvo necesidad de conversión? Hay dos respuestas principales. La primera es para darnos ejemplo, para enseñarnos que el camino hacia Dios inicia con el paso de la conversión. Y la segunda es que Lucas, más que referirnos el hecho mismo del bautismo, lo que pretende es presentarnos a Jesús como el verdadero Mesías esperado. Y para ello usa el escenario que ofrece el bautismo de Juan. Lo cierto es que solo a Él es a quien hay que seguir. Él es el único, el amado, el predilecto, el Salvador que esperamos. Y solo Él nos lleva a la libertad y a la vida. El asunto es que en este camino de liberación, el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Tenemos que decidir libremente rechazar el pecado, definitivamente, para siempre, a fin de poder ser capaces de entender su mensaje y seguirlo. Pidámosle pues a Dios que nos dé su gracia para que podamos acompañar a Jesús en su vida pública, aprender de Él y volver a Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.